A todos, vamos entonces a dar inicio a la última mesa redonda de nuestras cuartas jornadas. Esta mesa redonda lleva por título Cambios recientes en la Argentina, relato o década ganada, y nos acompañan el doctor Jorge Pickenheim, la doctora Mabel Manzanar y el doctor Guillermo Velázquez. Les agradecemos muchísimo a los tres por la presencia y por disponer de su tiempo para compartir esta mesa redonda con nosotros en las jornadas. En principio voy a dar lectura brevemente a los ricos currículums de los tres disertantes y después pasaremos entonces a escuchar las exposiciones de cada uno de ellos. Tenemos 2 horas por delante para llegar más o menos a las 7 de la tarde al cierre del evento. Así que inicio con el doctor Jorge Pickenheim, quien posee los títulos de profesor en geografía y doctor en filosofía en letras. Él obtuvo becas en los años 80 y 91 por la Universidad Nacional de San Juan, en el año 92 del Goethe Institute. Es miembro de la Academia Nacional de Geografía, ha dictado conferencias y cursos en el país y en el extranjero sobre temas que son de su especialidad, entre ellos ecología, teoría geográfica y didáctica de la geografía. También debemos decir que es periodista y docente, o ha sido periodista y docente en Buenos Aires hasta el año 1976. Y desde entonces es profesor titular en la Universidad Nacional de San Juan, donde posee el máximo grado y dedicación por concurso, desarrollando en los últimos 20 años numerosas cátedras como la de Geografía Económica, Geografía Humana, Geografía Regional, y también ha sido secretario académico, secretario de investigación, jefe del Departamento de Geografía, director organizador del Gabinete de Geografía Aplicada, consejero y decano en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte. Desarrolla las asignaturas de Teoría de la Geografía 3 y 4, así como las materias geográficas del Departamento de Estudios de Postgrado. Dirigió y dirige tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, y es investigador 1 del Sistema Nacional de Incentivos. Y tenemos aquí un resumen que me ha pasado sobre las publicaciones. Entonces, de autoría propia tenemos 111, entre las que se destacan 7 libros, 19 capítulos de libros, 14 publicaciones de menos de 50 páginas, 39 artículos en revista, 25 artículos de periódicos y también 44 publicaciones en coautoría o en colaboración. Por su parte, la doctora Mabel Manzanar es economista y doctora en Geografía de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas y de Filosofía y Letras de la UBA. Asimismo, ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Chile en Economía Latinoamericana y en el Instituto Torcuato Di Tella en Investigación Urbano-Regional. Su labor profesional académica regular gira en torno a la investigación y a la docencia en el ámbito del CONICET y del Instituto y Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y en dicho ámbito dirige el programa de estudios regionales y territoriales. Se desempeña tanto en ámbitos nacionales e internacionales como profesora de posgrado, tanto en doctorados y maestrías, como conferencista en congresos y seminarios, así también como consultora y miembro de comités de evaluación y consejos asesores de revistas e instituciones académicas. Sus trabajos de investigación abordan la problemática territorial, en especial de la Argentina, y con énfasis en el análisis del desarrollo socioeconómico e institucional regional y rural. Desarrolla investigaciones en colaboración con grupos latinoamericanos, habiendo realizado proyectos conjuntos con universidades latinoamericanas, en particular de Bolivia, Colombia, Brasil y México.
y en este campo ha realizado una fecunda tarea en la formación de jóvenes investigadores. Ha publicado más de 150 artículos en revistas y libros nacionales e internacionales, y sus más recientes publicaciones tratan la discusión que vincula el territorio, el poder y el desarrollo. Sus 3 últimos libros, editados en 2010-2013, son compilaciones de trabajos e investigaciones en torno a las cuestiones que han venido desarrollando regularmente bajo los títulos El desarrollo y sus lógicas en disputas en territorios del norte argentino, en una compilación de la que forma parte Mabel Manzanal y Federico Villarreal. Luego Las agriculturas familiares del Mercosur, trayectorias, amenazas y desafíos, también una compilación de la doctora Mabel Manzanal y Guillermo Neyman en este caso. Y Las desigualdades del desarrollo, se preguntan, controversias y disyuntivas en ámbitos rurales del norte argentino. En este caso, las organizadoras son la doctora Mabel Manzanal y Mariana Ponce. Seguidamente, respecto del doctor Guillermo Velázquez, podemos decir que egresó con diploma de honor en el año 83 de la Universidad de Buenos Aires, donde también obtuvo el título de doctor en Filosofía y Letras por Geografía en el año 94. Desde el año 86 trabaja como profesor en el Departamento de Geografía de la UNICEN. Es profesor titular ordinario desde el año 92. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Alcalá, en la UNED. Ha sido profesor de seminarios de doctorado y maestría en universidades nacionales, conferencista invitado en universidades nacionales, regionales, latinoamericanas y europeas también. Es investigador superior del CONICET desde el año 2014. Ha sido investigador principal del CONICET entre los años 2007 y 2014. Docente investigador categoría 1. Secretario de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas entre los años 1989 y 1992, vicepresidente de la Asociación de Estudios de Población de la Argentina y director del Centro de Investigaciones Geográficas entre los años 1996 y 2012. Ha sido becario de CONICET y de FAPES y ha obtenido diversos subsidios de nivel nacional e internacional. Ha dirigido un total de 12 proyectos, 17 becarios de posgrado, 6 investigadores del CONICET, 10 tesis de doctorado y 3 de maestría de la Universidad Nacional del Centro, de la Universidad de Mar del Plata, de la del Sur, la UNA en Resistencia, en Entre Ríos, Córdoba, Suecia, y ha publicado un total de 22 libros, 87 artículos en revistas, 39 capítulos en libros de otros autores y 42 ponencias completas. Ha sido evaluador de publicaciones, proyectos, investigadores y becarios de 26 universidades argentinas, del CONICET, CONACYT, el CNPq y FAPES en Brasil. Jurado de concursos docentes y de tesis de doctorado en universidades argentinas y en una universidad francesa. Sus temas de investigación rondan principalmente temas asociados a la calidad de vida, la geografía social, la geografía urbana y los sistemas de investigación geográfica. A continuación, entonces, le vamos a dar la palabra al doctor Jorge Pickenheim con su ponencia o su exposición titulada Acerca de la memoria, una década, dos geografías. Muchas gracias. Ante todo, agradezco a todas y todos por estar aquí y por compartir esta mesa. Quiero decirles que cuando llegó la convocatoria de Tandil, realmente me pareció difícil el tema, porque bueno, si hubiera sido de epistemología, si hubiera sido de geografía de la salud, de geografía histórica, pero esto realmente fue una sorpresa y me puso a pensar de una manera distinta a la que habitualmente lo hago dentro del campo de la geografía. Así que lo primero que me puse a pensar es de dónde sale este título, el título no de esta charla, sino de toda esta mesa redonda.
Y bueno, evidentemente, lo de década ganada, sabemos de dónde viene, pero esto del relato, yo lo escuché en alguna otra parte. Y entonces empecé a googlear la cosa y así fue, a ver si... Y así fue que encontré el lugar de donde venía. Venía del 10 de marzo de 2013, seguramente Pani debe haber escrito esto en el Diario de la Nación, en la página editorial, sin firma, y era una referencia al discurso que Cristina Kirchner había pronunciado en la inauguración de las sesiones del Congreso. Y en ese momento, bueno, lo primero que hice fue leer la nota, porque creo que la había leído, por lo menos había tenido noticias, pero me había resultado lejana cuando empecé a pensar en esto. Así que me puse a leer un poco la nota y ahí aparecen algunas referencias a esa nota cuando la Nación se hace cargo del concepto de la década ganada, lo transforma en un relato partiendo de algunos elementos que ustedes tienen allí, y yo quisiera no hacer un detalle demasiado profundo porque está visible. Digamos que evidentemente había un balance optimista que se contraponía con una realidad objetiva. Después, otro de los temas interesantes era lo que resultaba de un proceso de fuerte inversión educativa en el país en relación con los resultados del PISA, es decir, los resultados internacionales de cómo estaba la Argentina en relación con el mundo en materia educativa, y algunos otros puntos que ustedes pueden leer allí mejor que yo, porque no me dan chiquitos acá en la computadora. Entonces, en ese momento empecé a pensar sobre este momento que vamos a tener juntos, y digo, bueno, es evidente que aquí lo primero que tengo que hacer es repasar los 10 años. Entonces voy a hacer un trabajo académico fantástico, voy a transformar la década en 15 años, que es lo que hice yo. Entonces empecé en el 2000, y es lo que vamos a hacer ahora juntos y rápidamente, porque la idea es que ustedes se sorprendan con algunas cuestiones que yo no tenía presente en ese momento y me lo ponía a pensar. En el año 2000, que había ocurrido, se supone que se fue el año de la renuncia de Chacho Álvarez, aparecía Putin en el escenario y existían, bueno, ustedes los van a ir viendo aquí algunos elementos de la historia que les adelanto que no son en absoluto excluyentes de otros. Lo que pasa es que era para ponerme a pensar y para ponerlos a pensar también a ustedes. Básicamente era aquel discurso donde se iban a dar unas buenas noticias que eran el blindaje en la Argentina, y bueno, a partir de allí, bueno, pasamos del año 2000 al 2001, en la aparición de Cavallo como ministro de Economía, asume el presidente Bush-Kidd, digamos, choca, no sé decir, un poco feliz. Se produce el atentado de las Torres Gemelas, y también en ese momento en la Argentina se produce una crisis muy grande, las cacerolas, el helicóptero, la sucesión de los presidentes, y sigamos, porque ahora lo vamos a tener que hacer un poco rápido y ustedes en todo caso van a tener que ejercitar con la misma visual estos hechos que yo estoy tratando de ver. Lo siguiente sería, a ver si está pasando, sí, en 2002, la aparición de Dualde, el final de la convertibilidad, la aparición del euro, Betancur es liberado en Colombia, sigamos adelante para hacerlo lo más rápido posible, asume Kirchner en el 2003, junto con Lavagna. En el 2007, en el 2003 se produce el final y la caída de Irak, y al mismo tiempo hay otros episodios que tienen que ver con la aparición de las paritarias y el fin del punto final, que hizo que algunas personas cambiaran un parecer que hasta ese momento todavía venía, éramos mentes caceroleras, que de repente empezamos a pensar de otra manera.
Lo siguiente, vamos ahora a los años que siguen, rápidamente, el 2004, allí hay unos episodios que ustedes recordarán, ese es el primer maremoto de sudeste asiático, Cromañón, etc., Atocha. En 2005 muere Juan Pablo II, Katrina, el Caracho, después en 2006 se produce la cancelación anticipada de la deuda, se retira Fidel Castro, las AFJP empiezan a funcionar con ANSES, todavía no es el procedimiento definitivo, lo cancela el Checolás, el 2007 ya está marcado, ¿sí? Bueno, es el momento en que asume la presidencia Cristina de Kirchner y un episodio que yo después voy a recordar muy importante que tiene que ver con el tratamiento en consenso de América Latina a través de el 2008 es el año de Obama, revienta la burbuja financiera, el conflicto quizá mal llamado del campo, la privatización de Aerolíneas Argentinas, la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y el final de las AFJP. Ahí estamos pasando. El 2009 es el momento de final de Fujimori, fútbol para todos, el boom de Twitter y Facebook, la asignación por hijo. Este episodio que es fundamental y lo empezamos a recordar ahora porque ahora se materializa, que es la Cancillería inicia un trámite bien presente en el mar argentino que prácticamente nos transforma en un país de una superficie de más o menos el 45% mayor que antes teníamos. Y bueno, la crisis de Grecia, en el 2010 ya estamos ahí, sí, bueno, los terremotos en Chile, Haití, la ley de medios, el bicentenario, y a partir de allí la muerte de Kirchner y la asunción de Pepe Mujica. En el 2011, otro turno de Cristina de Kirchner. Acá fíjense, al costadito voy poniendo el precio del dólar, la muerte de Bin Laden y la aparición de ISIS. Bueno, en el 2012, lo de 11, en España la crisis, la nacionalización de YPF y la expulsión de Lugo, de Paraguay. 2013, mueren varios, algunos importantes, por ejemplo, muere el líder contra el apartheid, muere la Dama de Hierro y también muere Chávez. Asume un papa argentino, el primer americano y el primer jesuita, digamos. Y finalmente se consolida a través de un proceso que ha sido muy difundido por la televisión, la ley de medios a través de su constitucionalidad, todo ese trabajo de Graciano Peñaflor, abogado, ¿no es cierto? Bueno, en 2014, vuelta a ver algún dato sobre el dólar ahí cerquita, fue la primera vez que yo vi una señal de que en Brasil pasaban cosas difíciles. Fue el Mundial de Brasil, en donde la presidenta Dilma Rousseff no pudo cerrar la fiesta del Mundial con su presencia en la cancha, al frente de las tribunas. Aparece el SAP 1, bueno, este señor para que vamos a hablar, se lo conocen todos, y esto es Ayotzinapa, ¿no? Un episodio que también nos marcó muy fuertemente en América Latina y en el mundo. En 2015, la muerte de Nisman, la caída de los commodities, particularmente del petróleo, la asunción
en una elección que también se ganó por el PRO en la provincia de Buenos Aires, de Macri, y finalmente un episodio que empezó a mostrar algunas cosas que podrían o no considerarse señales. Yo estoy pensando siempre en función del título al que tengo que responder. Esto es el episodio de Cresta Roja y la aparición de los primeros golpes, no golpe de Estado, sino golpes de represión. En 2016, estamos en él, me puse ahí el logo que tiene que ver con la fiesta que es tan importante y que este año se cumple, los 200 años del comienzo de la independencia, y una serie de episodios que se van sumando y que ustedes ya conocen, un viaje muy importante en la política que conduce finalmente a la aparición de un fenómeno que ha dado en llamarse la brecha. Voy a volver sobre los temas semióticos, porque eso es lo que me preocupa en particular. Esto es solamente una especie de ayuda a la memoria, pero ustedes más o menos se pongan al día. Algunos se enojarán conmigo y dicen, pero no pusiste tal cosa. Esto sí, es cierto, yo lo que hice fue más o menos ponerme al día con esto. Y finalmente, la reaparición de tres parcas que francamente no teníamos muy, no nos eran tan familiares en ese momento, pero que se hicieron muy presentes en estas últimas semanas. Estas tres parcas son las que también marcan toda una serie de preocupaciones, no de un partido, sino de todos los partidos que en este momento están en el espectro político de la Argentina. Si ustedes vieron más o menos la aparición de los distintos datos sobre el costo del dólar, acá podríamos verlo a través de este gráfico, en donde podemos encontrar, si está entrando, sí, el momento del final de la convertibilidad, es decir, el dólar 1 a 1, el momento de la multiplicación por 3, es decir, la crisis de la RUR, el momento de la multiplicación por 8, es decir, 2014, y el momento de la multiplicación por 14, que es el 2016. La década de la que estamos hablando es esta. Bien, hasta aquí entonces una especie de rápido paneo para que todos estemos más familiarizados, porque si les tengo que confesar algo, yo no tenía muy bien claro lo que había pasado en los últimos años. Me había resultado, digamos, tan veloz, parecía un auto de carrera pasando delante de mi nariz, así que cuando empecé a ver esto tuve como hacen los futbolistas, eso de parar la pelota, esa sensación era que yo tuve. Bueno, ahora sí vamos a cuestiones concretas, ya tienen que ver con el problema fundamental que nos convoca aquí, que es el relato. Y qué bien que nos ha venido esta teleconferencia de Alicia Lindón recién, cuando habló de algunos aspectos que tienen que ver con, ya primero habló de la proxémica, es decir, las cuestiones de la proximidad, ¿no es cierto?, que es fundamental en la geografía, está bastante descuidado. Pero después tocó unos temas interesantes que yo quisiera recordarles, hace 5 minutos que estuvimos escuchando. Por ejemplo, storytelling, es decir, cuando yo cuento algo, cuando yo le cuento una historia, en ese momento yo la estoy consolidando para mí mismo. Es como si yo la confirmara, la afirmara. Y finalmente, a veces, si esa historia no la cuento con toda la veracidad que debería, sin embargo, termino creyéndome esa historia. Así que me interesó mucho este punto de las formas de no representación, de esas otras geografías, en donde aparece el relato de lo vivido. Y por supuesto ustedes podrán pensar también
que esto está directamente asociado con Foucault, quien decía, bueno, las palabras dicen algo sobre un objeto que es la cosa. Pero a medida que las palabras entran en funcionamiento en un ámbito cultural, cambian la cosa. Van transformando la cosa. Piensen en palabras como que yo, militancia. Las palabras tienen un contenido referido sobre una cosa. Sin embargo, a medida que se avanza en el proceso histórico del funcionamiento de la palabra, él le llamó la arqueología del lenguaje Foucault, a medida que pasa, las palabras empiezan a connotarse y empiezan a tomar una fuerza que las hacen más fuertes, más importantes que la cosa en sí misma. Y bueno, ese proceso de palabras y contrapalabras, que es, podríamos llamarlo un diálogo del no diálogo, un diálogo de sordos, se diría en términos vulgares, establece esta confrontación que podemos ver muchas veces de lo que hemos visto en los últimos tiempos, es decir, una parte donde el pasado condena al presente y otra parte donde el presente condena al pasado. Esos colores amarillo y celestón no quiere decir que sea de Boca, sino posiblemente tenga otro sentido, pero ustedes lo saben. Vamos un poco más adelante. Me voy a quedar nuevamente con Milton Santos porque, releyéndolo, hay una cosa que habitualmente los geólogos hacemos y es simplificarlo. Entonces decimos, existen espacios brillantes y opacos. Y como la palabra es tan linda, nos olvidamos lo que quiso decir Milton con esa palabra. Cuando Milton hablaba de espacios brillantes y opacos, estaba hablando de la tecnología. La tecnología inmersa dentro del espacio para hacerlo o no brillante u opaco. Y esto también está muy relacionado con esto de a lo que viene llegando, que es las dos geografías, como le puse yo a la charla, a la conversación esta. Una geografía que está centrada en una serie de palabras. Yo la voy a pasar todas de golpe para no estar ocupándome tanto de chiquichiquito y medio molesto. Ahí. Por ejemplo, la palabra gente, que tanto utilizaba uno de las personas que era candidato dentro de las últimas elecciones en la Argentina, y la palabra memoria, que tiene tantos significados, muchos de los cuales fueron motivo de lo que se habló hace un minuto en esta conversación que tuvimos de videoconferencia. Entre la gente y la memoria están los datos y la información. Y justamente para que los datos y la información permitan que se alcance a ese extremo, ¿ya?, es necesario que existan los mensajes. Y para que existan los mensajes es necesario un ingrediente fundamental que es el poder. Así que hay todo un enrejado que son esas linitas que están dibujadas abajo, que comunican estos caminos con unas especies de vasos comunicantes o cosas por el estilo, y que en realidad permiten una vinculación entre los dos extremos, salvo que generemos una interrupción, que es esa que denominamos aislamiento. Cuando uno piensa en algunos de los errores de la década pasada, uno de ellos está vinculado con el INDEC. Muchos de ustedes, a lo mejor, lo compartirán, otros no. Me puse a volver a pensar también en referencia hacia el pasado y me acordé que yo había hablado de esto acá, justamente acá, en Tandil, en abril de 2007. Otra vez me invitaron. ¿Qué cosa? En abril de 2007. Para un congreso, un simposio sobre agua, salud y pobreza. Y yo ahí les decía por qué esto venía de la interpretación del análisis estadístico del INDEC del segundo semestre del 2006,
que el país dejaba de considerar el caso individual, ¿no?, para considerar el caso colectivo de los hogares. Y con eso se había dado un punto en el índice de pobreza y el punto también en el índice de indigencia. Lo cual podría considerarse, digamos, una forma no santa de transmitir información respecto de un dato de tanta sensibilidad. Este fue el único fenómeno que se produjo en ese momento en relación con los cambios de los datos. Y fue largamente debatido. Sin embargo, de ahí en adelante se produjeron una serie de abrazos al INDEC, cambios de autoridades y descreimiento total de las estadísticas que referían a la nación. Este es un dato que quería mencionar porque, bueno, nosotros los geógrafos no lo vimos, no lo dijimos, yo lo había dicho en un momento, ¿qué está? Y justamente, ahora voy a volver al PISA, el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Esto es un chiste español, ¿eh? De todas formas, si uno mira el PISA, dice, bueno, qué curioso, mejores niveles alcanzan son los estudiantes de Corea y de Chile. Por ahí, por la mitad del camino, están los estudiantes europeos. Y abajo de todo están, entre otros, los argentinos. También los españoles, por eso, pero eso es un detalle. Entonces uno se pone a pensar si hubo inversiones en este campo, en esa década casualmente, ¿por qué se produjo este fenómeno? Y la respuesta, yo creo que, además de que el PISA fue tomado de forma distinta, la Argentina lo tomó con un criterio muy, digamos, muy severo. Otros países, por ejemplo Chile, por ejemplo Canadá, fueron absolutamente, digamos, arbitrarios, eligieron escuelas que eran las que tenían los mejores niveles, etc. Pero de todas maneras, igual da que pensar que la Argentina estuviera en un tipo. Claro, ¿quiénes fueron? Los que antes no iban. Y los que antes no iban eran los que tenían menores índices. Por lo tanto, en vez de ir 30, iban 90, pero estaban pesando 60. Hasta ese momento no habían tenido otra oportunidad. Entonces, nuestras estadísticas, nuestros valores, nuestros registros en el PISA, les digo, yo lo tomé porque yo trabajo en planeamiento educativo en la provincia de San Juan, así que les estoy hablando, era el resultado de ese fenómeno que les estoy mencionando. Y aquí aparecen nuevamente palabras que me interesaría que ustedes tomaran en cuenta. Algunas de esas hoy se estuvieron mencionando, así que no va a ser más que repetir algo, ¿no? Uno es la pedagogía de la compasión. Che, no le vamos a poner un número. La pedagogía de la compasión, mal observada, nos conduce a esto de la meritocracia. Creo que hay un aviso de un automóvil que Dolina criticó muy fuertemente. Entonces, sí, bueno, hay personas que tienen el mérito de obtener una cantidad enorme de buenos resultados y esas personas se merecen ese auto que no sé si era un Chevrolet, un Ford o algo así. Entonces, parecería decir que, bueno, solamente los que pueden hacer méritos. ¿Pero quiénes pueden hacer méritos? En una estructura donde las diferencias, ya empezamos a hablar de dos mundos, de dos geografías, uno es el mundo de la pobreza y uno es el mundo de la riqueza. Y para no mencionarlos así, que parece demasiado general, yo les voy a recordar a Piketty, un autor que les recomiendo a todos que lean, a pesar de que es un gordito, que él no es gordito, el libro es gordito, pero es un gordito que cuesta un poco leer, pero que en síntesis dice: desde la guerra segunda para acá, la concentración está transformando el mundo en un 1 por 1000 que tiene el 40% de todos los recursos y un resto que tiene el resto justamente, de los cuales había que descontar los que están más arriba, por lo tanto los que están más abajo prácticamente no tienen nada. Este fenómeno ha crecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hoy
es, digamos, alcanza niveles escandalosos. Aparte de la meritocracia, también está esto del shock de la inclusión. Es decir, un poco lo que decíamos hace un rato. Se incluye mucha gente y por lo tanto aparecen muchos. Claro, ahora resulta que nos atacan con un cuchillo cuando vamos a la clase. Yo les aseguro que en la perra vida, a mí, no solo me atacaron con un cuchillo, sino que jamás en el aula me pasaron estas cosas. Muchas personas pueden decir, mire, profe, usted no sabe. Pero... Después está el vínculo entre el aplazado, el desgranado, que es el que deja la escuela por ahí, y el delincuente. Del aplazado al delincuente hay un camino tachonado de buenas intenciones por parte de nosotros, la corporación educativa. Así que en estos puntos también hay que tener muy presente en qué mundo uno pretende vivir. Y vamos a dejar el piso ahora para hablar, y esto voy a hacerlo muy rápidamente porque como no me medio. Entonces, esto es la parte de salud, que es a lo que yo me dedico. Este es el mapa del dengue. Evidentemente el dengue y el H1N1 explotaron en el 2009, como ustedes recordarán, en el medio de esta década. Cuando eso ocurría, los especialistas decían 4 años para que venga la próxima epidemia de dengue. ¿Por qué? Porque es el tiempo que la gente se olvida de descacharrar, etc. Es muy largo explicar y no viene el caso ahora. Pasaron esos 4 años y ese golpe no ocurrió, ese proceso no ocurrió, pero sí ocurrió ahora. Esto son semanas epidemiológicas, a ver si se marca, no sé, no. Pero el mes de noviembre y diciembre está prácticamente centrado en el comienzo de este episodio. Usted va a decir, este pícaro quiere atribuirle al gobierno actual la aparición del dengue. No quiero decir eso. Lo que sí quiero decir es que cuando se descuida un campo, en este caso es casi lógico, porque están saliendo las actividades y están entrando otras, esto es así. Inmediatamente se pican, lo primero que se pican son las estadísticas de salud. Inmediatamente. Lo que pasa es que cuando se pican no se pueden detener. Y si no hay voluntad de detener, esto sigue. Y hacerlo rápido. Ahora vamos al tema esto de la felicidad por ley, la ley de la felicidad. Y yo pensaba, es la ley de Velázquez. Así que yo digo, bueno, fenómeno. Te van a contratar como ministro, bueno, así. Entonces, bueno, me puse a pensar un poco en este proceso, más o menos cómo funciona. No quiero detener tanto porque no quiero ocupar el tiempo demasiado para los otros oradores, pero funciona más o menos así, a través de un mecanismo que viene por atrás y que tiene que ver, si se está viendo, no sé, sí, claro, exactamente, con los respaldos de los distintos ámbitos sobre los que evidentemente hay que generar gobierno, hay que gobernar. Una experiencia particular. Yo hace unos años, y acá está exactamente el año 2011, fui jurado de una tesis que aprecio mucho, de paso hago un pequeño homenaje a mi amiga Diana Lang, que rindió su tesis justamente sobre territorio, industria y trabajo, y habló sobre las actividades de trueque en Tandil. Mientras, bueno, yo tuve que hacer un informe, no quiero utilizar las palabras de hoy, porque yo estaba tratando de trasladarme a la década, ¿no? Entonces, cuando hice ese informe, que está ahí, que ustedes lo pueden ver, no lo voy a repetir ahora, tenía una sensación que es más o menos así. Qué interesante este trabajo, qué bueno es poder conocer estas temáticas, y por suerte que esto no va a ocurrir nunca jamás. Que nunca más se va a repetir. Y lo dejo así más. Y con esto voy a ir terminando.
Por un lado, hay una cantidad de relatos que están en juego hoy. Ya se pasó la década. La economía robusta. Esto no lo dijo Cristina, no lo dijo Vudú. Esto lo dijo el gobierno actual para conseguir préstamos internacionales. La otra es la frase muy interesante, que me parece que de Durán Barba, pero esto es la responsabilidad sobre la retórica. En el Congreso debe primar la responsabilidad sobre la retórica. Es exactamente de lo que estamos hablando ahora. La otra es la cuestión de las estrellas de tapa. Es decir, por ejemplo, el caso de la Salvador, que no pretende en absoluto defender, pero que es una especie de elemento de oclusión respecto de una geografía que está ahí presente y que, bueno, posiblemente sería interesante que nos dedicáramos a hacer un congreso sobre las estrellas de tapa y las que fueron estrellas de tapa en la época de Videla, las que fueron estrellas de tapa en la época de la Rúa, las que fueron estrellas de tapa en la época de Menem. Esto sería muy interesante y nos daría a conocer un panorama cerrado que no es solamente la búsqueda de ver si hay algún tesoro enterrado en esos tiempos. Entonces, la captura, yo pienso, ¿se trata de dos modelos o se trata de capacidad de gestión? Y esta es una cosa que realmente me preocupa bastante, sobre lo que me pregunté bastante cuando me metieron en el entendido del mundo. Resulta que tenemos muchas memorias. Algunas son históricas. Nos acordamos de la Revolución Francesa, aunque alguno de ustedes tuvo, no sé, me parece que no. ¿No es cierto? Son 200 y pico de años. Y después está la memoria telescópica, que era el termo viejo, ¿no? Es decir, bueno, nos acordamos de los bombardeos de la Plaza de Mayo y los tenemos vívidos. Y los jóvenes nos dicen, ¿de qué estás hablando? Y dicen, yo no he vivido esto, no sé de qué hablar. Pero la memoria telescópica tiene eso que nos transporta a un pasado bastante lejano, pero en el que nosotros, por algún motivo u otro, fuimos parte. Después está la memoria cercana, que yo lo dividí en lejanos y remotos, ¿no? Por ejemplo, la guerra de las Malvinas. Yo a mis alumnos le hablo de la guerra de las Malvinas como si ellos hubieran sido los chicos de la guerra. Y ellos no habían nacido. No habían nacido. Y me miran con cierta, con mirada bonachona, como dicen en clase. El otro son los recuerdos remotos. Caso mío. Recuerdo remoto. No parece que hubiera pasado hace unos meses. Finalmente, vamos al tema del protagonismo. Es decir, hay un problema de hacia dónde va el protagonismo. Puede ser, obviamente, el protagonismo del Estado para favorecer a las clases populares, otras veces puede ser el protagonismo del Estado para favorecer al establishment empresarial. En todo este juego me parece que hay un actor oculto, y esto es lo último, tenía cosas más para decir, pero esto es pasado. Hay un personaje oculto aquí, es ese, a ver si se ve, no sé si se ve. Ese oculto es la corporación mediática, es decir, la forma en cómo esa corporación mediática mantiene novedades como tales y permite olvidos como tales. Yo creo que esto especialmente habría que medirlo no en función de la década, sino en función de lo que pasó ayer. No sea cosa que mañana nos vayamos a olvidar de lo que pasó ayer. Cuidado por eso, porque eso sí es peligroso. Nada más. Bueno, estoy muy contenta de estar acá también.
con todos ustedes, un placer. Gracias, Diana. Gracias a esta mesa con la cual intercambiamos algunas cuestiones durante la preparación de la mesa, la presencia de todos ustedes. Gracias a Josefina, que no veo dónde está, pero la verdad que me hice tantos cambios en el proceso administrativo que me tuve una paciencia infinita. Bueno, espero no apabullarlos con semejante título. Territorio, desigualdad y poder tiene todo ahí adentro, pero me voy a circunscribir a un tema que es el tema de la socialización en el Cono Sur y especialmente en Argentina. Que por otro lado es el tema que trabajo, que vengo investigando en los últimos años, yo y con mi equipo, y bueno, es un poco de lo más nuevo de lo cual podría conversar con ustedes. Y les voy a decir que la propuesta que se nos hace de esta mesa por el tema que también expresó Jorge, que era década ganada o relato, yo no fui tan respetuosa, ¿no? De ir a buscar como él buscó, a ver qué era y todo eso. Yo de entrada entendí, y algo lo comenté en el grupo, que era algo así, porque lo había leído también, creo que leí esa nota de La Nación, pero la entendía clarísima. Era como, bueno, década ganada o década perdida, algo de eso entendí. Y les voy a ser sincera, esto empezó, las primeras charlas yo creo que empezó antes del resultado electoral. Entonces, antes del resultado electoral, un poco de broma me hice, porque piensan que yo voy a hablar de socialización, ¿no? Entonces, es un tema que no es difícil hablar y pensar en lo ganado en términos de socialización. Pero bueno, no me hice mucho problema. Pero cuando el resultado electoral fue el que fue, ahí me empecé a poner nerviosa. Porque digamos, cuántas cosas malas se pueden decir sobre lo que pasó en la década anterior frente a lo que tenemos. Y también, no sé si se entiende el conflicto, porque acá yo veo cosas en el proceso de socialización graves, que fue durante la última década, en realidad desde antes, y que va a continuar en el futuro. Y seguramente bajo condiciones más graves. Todos podríamos decir o pensar que la soja nos dio los recursos para la distribución, todos podemos pensar eso, obvio, para poder generar planes de consumo, sino cómo hacerlo, promoción del consumo, inserción, inclusión, pero trajo muchas otras cosas que se naturalizan, que se esconden, que se desconocen, que bueno, que son de las que voy a hablar. Con lo cual, no me voy a poner a hablar específicamente de ganado perdido, de década ganado perdido, la dejamos para discusión, para el pensamiento de cada uno. Hay un tema que siempre está presente en esto de la soja, que es la que nos trae las divisas de la exportación, y sino de cómo viven estos países, nuestros países vinculados con el extractivismo. Bueno, ese es un tema que también va a estar presente en lo que charlemos, hasta qué medida cómo podemos equilibrar la balanza en este tema. Pero además, y para no centrarnos en nuestra temática de Argentina, incluso del Cono Sur, incluso de las economías a nivel de la región, yo quiero traer un tema que trató Jorge, que lo trajo, yo lo voy a traer de otra manera, desde otras fuentes, que tiene que ver con que nosotros estas cuestiones, siendo investigadores, siendo estudiantes, estando en la universidad, tenemos que desenmascararlas. Y la sojización la tenemos que desenmascarar, porque si no parece muy natural esto de vivir de la soja, ¿no? Y no sabemos lo que pasa por detrás de la soja. Y otra de las cosas que tenemos que desenmascarar es
el tema de para dónde va la economía mundial, porque nosotros vamos para ese lado, nosotros contribuimos a esa economía mundial, nosotros contribuimos ahora y contribuimos en el pasado. Esto es lo que Jorge mencionaba y que yo lo traigo de este modo. Nosotros tenemos una economía mundial, es un dato reciente de Oxfam, que es una ONG muy reconocida, que trabaja sobre la pobreza, y del Credit Suisse, que es un instituto de investigación que trabaja los problemas de riqueza. La economía mundial está al servicio del 1% más rico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de todo el producto de riqueza, de todo el producto mundial, la mayor parte de ese producto y de esa riqueza va a parar a manos del 1% más rico. Esto quiere decir, por ejemplo, que la economía mundial, lo que sería el Producto Interno Bruto de la economía, que se duplicó en los últimos 30 años y va a parar a ese 1% en mayor proporción que al resto. La riqueza también se duplicó en los últimos 15 años y también lo mismo. Es una economía mundial que excluye a los más pobres, porque si ese crecimiento se dividiera, por ejemplo, entre los 10 deciles, con los cuales el primer decil más pobre, segundo, tercero, hasta el 10 más rico, otra sería la situación de los pobres. Habrían desaparecido muchos de los pobres que existen en el mundo. El crecimiento global de los ingresos acumulados entre 1988 y 2011 se distribuyó, y fíjense ahí dice claramente, 46% a favor del 10% más rico, o sea, la mitad fue al 10% más rico, y al 10% más pobre fue el 0.6%. Así solo podemos profundizar la desigualdad y la pobreza. Y acá hay un gráfico que muestra, ustedes pueden ver, los 10 deciles, y ven, ese es el crecimiento que se dio, no se lee, ustedes no pueden leer lo que está arriba de todo, justamente es ese crecimiento que se dio en esos 5 años, y el crecimiento está distribuido, a ver si lo pueden... ¿Lo leen la parte de arriba? Así que la que no lo leo soy yo. Ese crecimiento que se dio entre 1988 y 2011, el 46%, que es esto, este es el 46%, fue a parar al 10% más rico. Y de esto concentró, ese es el 1%. Esos son 62 personas. Acá lo tienen en el siguiente gráfico. Hay 62 personas más ricas que componen el 1% más rico del universo, que son 1.000 millonarios, según la revista Forbes. Acá esta línea color violeta muestra cómo fueron creciendo a lo largo de los años. Es decir, cada vez más los más ricos acumulan más riqueza para ellos. Y la mitad de la población, la más pobre, la mitad más pobre, que son 3.600 personas, tienen la misma riqueza que 62 personas que componen ese 1% de los más ricos. Es un nivel de desigualdad supremo, que además, y esto vos también lo dijiste, se acrecienta a lo largo de los años. Ese es el mundo en el cual estamos insertos. Y nosotros somos parte y contribuimos a ese mundo con nuestras producciones. No es que no es ajeno, son ellos, no. Nosotros, con nuestras actividades, contribuimos a esto, nosotros y todo el mundo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, porque a veces hablamos de cosas que tienen que ver con lo nuestro, pero lo nuestro tiene que ver con ese mundo tan desigual en el cual vivimos y que cada vez se torna más desigual y que cada vez se acrecienta la brecha y que cada vez justamente se acrecentar la brecha significa más pobres y a su vez pobres cada vez más pobres, y si se distribuyera montos mínimos
de eso que cada vez se acumula más, estarían desapareciendo muchos de los pobres que hoy viven en el mundo. Entonces, hay cuestiones que son globales en el sistema, que tienen que ver con el capitalismo en el cual estamos viviendo. Y de repente nos ponemos a pensar cosas que nos sacan del tema, nos ponemos a pensar cuestiones puntillosas que nos sacan del tema de hacia dónde vamos. Porque este sistema es un sistema que es cada vez más especulativo. Estamos en un sistema capitalista que no es el de los años 70, que no es el sistema que estaba basado en la producción. Con la crisis del petróleo de 1973 cambió el modelo, y es un modelo de base financiera especulativo en donde cada vez más las crisis que vivimos son mayores y se van a repetir más frecuentemente. Y eso significa que en cada crisis los ricos se hacen más ricos. Entonces, es por eso que cuando en el 2008, por ahí, antes de la crisis, había ese 1% más rico, eran 360 o 500 ricos, hoy son 62. Entonces, creo que este tipo de cosas las tenemos que tener presentes quienes investigamos, quienes analizamos la realidad, porque detrás de lo que está sucediendo en nuestra cotidianeidad o lo que queremos analizar, están estos procesos que es hacia dónde vamos, con nuestras realidades y con nuestras producciones. Bueno, entonces ahora voy a ir... Sí. Aquí. Esto es una frase de David Harvey, que dice que el capital va generando nuevas geografías que valorizan, se van dando nuevas geografías que valorizan al capital. Mi pregunta es, entonces, hoy en el presente nos preguntamos, ¿cuáles son las configuraciones que garantizan la sobrevivencia del capitalismo en el presente? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que garantiza esa sobrevivencia del capitalismo? Esto fue dicho ayer también en la conferencia de Mónica. Hay nuevas geografías. La que David Harvey menciona y los estudiosos de cómo el capitalismo se va alimentando en el presente, la que se menciona en primer lugar es el urbanismo y todos los procesos de su urbanización, todo el negocio inmobiliario vinculado a la especulación, vinculado justamente al lavado de dinero, vinculado a distintas formas de evasión fiscal. Y entonces vemos ciudades con cantidades de edificios que están absolutamente vacíos y que son solamente especulativos. Pero después tenemos en América Latina la expansión de los commodities, como uno de las formas productivas que van garantizando cada vez y garantizando la sobrevivencia del capitalismo. Y ahí tenemos los agronegocios y tenemos la difusión de diferentes formas extractivistas y de producción. ¿Cómo esto se da? Se da bajo la forma de financiarización de la economía, formas especulativas, la producción inmobiliaria y la explotación y exportación de bienes primarios, agrocombustibles, los hidrocarburos y los metales y minerales. Son nuevas formas todas, justamente porque estamos bajo el sistema de financiarización de la economía que tienen un trasfondo absolutamente especulativo, cada vez más especulativo, incluso cuando vieron que el capital no se puede realizar a través de la producción no es rentable, se torna cada vez más especulativo, creando burbujas que explotan y generan las crisis. En el ámbito de los precios de los commodities de la última década que crecían y crecían, por detrás de eso había negocios especulativos. Los precios están fijados, producimos commodities donde no controlamos nada, porque los precios no los fijamos nosotros. Y están en regular y sostenido crecimiento, salvo situaciones de crisis en las cuales algunos sacan las ventajas. Entonces aquí me volví a preguntar,
con la falacia, porque yo decía década perdida o década ganada, no decía relato, me había quedado esta cosa de década perdida o década ganada. Yo digo, ¿qué es? Y yo decía, bueno, para mí es una década de dominación territorial, en América Latina, dominación territorial de los commodities. Eso es lo que es, en términos de para dónde va el capital, en el cono sur latinoamericano. ¿Cómo se da esta difusión de los commodities? Que va, por supuesto, que domina e invade desde distintos lugares. Todos nosotros casi podríamos decir que, bueno, está la soja, lo tomamos como natural. Y se presenta en realidad como una oportunidad. Permanentemente la producción de commodities es la oportunidad que tienen los países latinoamericanos para salir del desarrollo. Bueno, ¿qué significará desarrollo en términos de estas tremendas desigualdades? Es un eufemismo nuevamente la palabra desarrollo, esto de los conceptos que varían, ¿no? Y es la oportunidad, dice, la oportunidad de buena parte de los países para salir del desarrollo. Es una década, a ver, me fui para atrás, ¿no? A ver. Bueno, me estoy yendo cada vez más atrás. Ahí llegué. Es una década donde se presentan los commodities como una oportunidad y como una solución que se naturaliza para los problemas de hambre y pobreza. ¿Será así? ¿Nos solucionarán los problemas de hambre y pobreza? Eso es lo que se dice para América Latina, Asia y África. Y sin embargo, uno diría, ¿hay un boom productivo que contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria o la soberanía y la seguridad alimentaria están en riesgo? En realidad, ustedes saben, en el caso de la sojización, no todos los commodities, sino en el caso de la sojización, es una producción orientada a los biocombustibles, a raíz de las crisis energéticas y de la volatilidad del precio del petróleo. Y es una producción también orientada al aumento del consumo de carne, porque el ganado está alimentado con granos. Pero el aumento del consumo de carne, ¿para quién? En realidad está vinculado con la demanda de China. Y la transformación en China de un tipo de dieta alimenticia diferente a la que tienen, porque las principales corporaciones estadounidenses están liderando la expansión de las industrias de producción de carne en China. Si todos los chinos llegan a comer carne, morimos. Desaparecerán del planeta. Todos, chinos incluidos. Bueno, y el Banco Mundial, que se ocupa a veces, parece, de temas ambientales y se preocupa de esas cosas, y a veces hace campañas contra el consumo de carne, sin embargo, financia la expansión de estas instalaciones para el engorde de ganado en China. Entonces, este es un modelo de producción que se ha expandido y que va promoviendo el consumo de carne en China y en India. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en Argentina? Ahora, este cuadro ustedes lo ven. Porque yo no lo veo. No sé si está como una sola. Pero bueno, yo acá lo que quise, a ver si puedo. Acá este es un cuadro que lo que muestra es la gran expansión en hectáreas cosechadas y en producción en 40 años en el cono sur respecto a Estados Unidos. Para la década de 1970, Estados Unidos era el primer productor de soja en el mundo y tenía algo así como el 50% de las hectáreas y el 70% de la producción. Para el año 2012, Estados Unidos fue desplazado. Fue desplazado por el cono sur, pero fundamentalmente por Argentina. Es notorio el aumento, por Argentina y Brasil, producto del avance de los transgénicos y el boom productivo de la soja. Fue desplazado donde Argentina y Brasil quedan ocupando el primer lugar con el torno al 50% de la producción y de las hectáreas sembradas, más todavía de esa cifra.
En definitiva, esto lo que trae es este mapa, que hoy fueron muy criticados, pero bueno, es una imagen, es una imagen que nos muestra parte, eso que nos está mostrando nos muestra muchas cosas. No solo la expansión del cultivo de soja de la nada que había en los 70, bastante en los 90 y algo impresionante en el 2000, nos muestra muchas cosas. Nos muestra que esa transformación, cuando pasamos de concepción a ver al territorio como un ámbito de expresión de relaciones sociales, implica muchísimos cambios. No es solamente las hojas cambiándose. Son actores que avanzan y actores que son desplazados. Son situaciones de calidad de vida que van en deterioro, son árboles que desaparecen, son especies que desaparecen. Ese mapa, con las concepciones del territorio que podemos trabajar los geógrafos, nos está mostrando muchas cosas. Y nos está mostrando también, aquí, lo que comentaba Mónica, junto con esas hojas empiezan las grandes obras, comentaba ayer, las grandes obras de transporte, de infraestructura, por ejemplo los puertos. Esta es la hidrovía Paraná-Paraguay, la hidrovía Paraguay-Paraná, que circula todo por el Paraná, que cubre los ríos del Paraná, del Paraguay y de Uruguay, y que corresponde a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que fue promovida por el UNASUR, por ejemplo, y por el BID. O sea, esta hidrovía es una de las grandes transformaciones territoriales que podemos ver aquí, otra foto, aquí otra foto de cómo circulan por el río Paraná las barcazas. Y entonces, en los más de 55 millones de hectáreas cultivadas con soja del cono sur, 55 millones de hectáreas, quienes controlan y operan estos procesos lo hacen en forma muy similar. En la mayor parte de esta superficie predomina el monocultivo de soja transgénica. Se fumiga con glifosato en toda esa superficie y se deforesta para ampliar la superficie cultivable. Esto es una realidad generalizada en el cono sur que no es inocua, genera consecuencias. Como ustedes imaginarán, esto es desplazamiento de población, esto es enfermedad, esto es muerte, y en el desplazamiento empieza a haber situaciones gravísimas. Hay asesinatos y, por ejemplo, hay desplazamiento de gobierno, como pasó con el gobierno de Lugo, que tiene que ver con una masacre vinculada a población campesina. Bueno, acá traigo para seguir complejizando el tema del territorio que hoy fue tratado en la conferencia de Lindo. Yo tengo varias otras definiciones del territorio que suman a lo que se dijo. Esta de Moraes, traigo acá, ¿no? La forma espacial es un producto histórico, y acá lo ven, en este análisis de la soja, como en 40 años se fue transformando todo el territorio del cono sur, vinculado a la sojización. El espacio producido de la acción humana, obviamente, ahí lo vemos, y expresa a cada momento las relaciones sociales que le dieron a los chicos. Miren, la verdad que el territorio, hay muchas definiciones que podemos traer. Podemos decir que es una construcción social, y yo creo que es una definición que nos ayuda a expresar lo que es el territorio, a definirlo, a diagnosticarlo, pero es como que nos muestra una serie de cosas que están y que están por detrás. Pero después, el territorio, cuando lo vemos como relaciones de poder, como relaciones sociales, nos termina siendo explicativo de los procesos sociales. Eso es lo que a mí me ha servido mucho en mis investigaciones. Yo, todos estos procesos, por eso empecé con el tema de lo que pasa en el mundo con la desigualdad. Cuando nosotros lo vemos como relaciones sociales y como una disputa de poder, es cuando podemos entender lo que está en juego detrás de ese territorio. Detrás de los procesos de sojización del cono sur hay poderosísimos intereses en juego que no tienen que ver con nuestros recursos y exportaciones y divisas solamente. Tiene que ver con esta dinámica del capital que cada vez se torna más concentrador y más excluyente.
Entonces, vuelvo a la pregunta, no sé cómo estoy con el tiempo. Vuelvo a la pregunta original, cuando me preguntaba, ¿y qué hago? La década ganada, la década perdida, y ahora justo estamos con marketing, y yo voy a hablar mal del gobierno anterior, porque era mi conflicto, en el sentido de que uno con las palabras y con el discurso está transmitiendo una cantidad de cuestiones. ¿Cómo se dicen estas cuestiones? ¿Cómo se dice? ¿Y cómo las transmite? Bueno, acá tengo todo un auditorio muy inteligente y ustedes lo procesarán, pero aquí una de las cosas que está pasando es que si no decimos, si no hablamos de las consecuencias, necesitamos hacer también una autocrítica de lo que pasó en esa década. Que si no hablamos de las consecuencias de estos procesos que se profundizaron, los vamos a repetir. Ojalá pudiera ser pronto, sin repetir, ¿no? Aprendiendo. Pero lo que está por detrás de estos procesos de socialización y de la reprimarización de la economía es muy grave para poder hacer un proyecto nacional y popular. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Hay estudiosos, uno es Paulo Tavares, que habla de que el extractivismo y la reprimarización constituyen en el cono sur, en el presente, hay una fiebre global por la tierra, por la minería y por los recursos naturales en general. Y yo me atrevo a decir, que esto lo dijo en el 2013, que esto va a continuar. La tierra y los recursos naturales de América Latina son absolutamente codiciados. Esto va a continuar. La posibilidad de frenar esto depende mucho más de lo que acumulamos como derechos la sociedad civil que obviamente de los gobiernos, más a partir de ahora. Después, otra cosa que quiero traer es lo siguiente. Así como al principio me referí al mundo y lo que pasa en el mundo, lo que pasa con la soja no se circunscribe ni a Argentina, ni se circunscribe al cono sur, las consecuencias, ni se circunscribe a América Latina. Lo que está pasando con la soja tiene consecuencias también en todo el mundo, pero no solamente por lo que dije antes, no solamente por el excedente que va a parar en manos de aquellos millonarios, sino además por otras consecuencias del tipo de producción, que se expanden por todo el mundo, por el tipo de producción de ganado, de la forma de crianza del ganado, del uso del glifosato, del tipo de fumigaciones que se llevan a cabo, por la deforestación. Si nosotros miramos esta problemática, tenemos que verla en toda su connotación y no acotadas a un espacio particular, más allá que tuviéramos un espacio particular. Y un caso hacia dónde llega es a China. Pero China, nosotros por ejemplo en la década pasada, o bajo el gobierno anterior, una alternativa era recurrir al capital chino. Otra disyuntiva. Está fantástico recurrir al capital chino si dejamos de lado el capital yanqui. Fantástico, tenemos alternativas, no es uno solo. Pero el capital chino es el capital también. Y entonces el capital chino viene a hacer inversiones. Esa es otra cosa que tenemos que tener clara. Tenemos que ser estratégicos. El capital chino viene a hacer inversiones en nuestros países para llevarse la soja y ser el capitalista que hace los negocios en China, aquí, para China y con China. Y nos deja a nosotros afuera. Es decir, ha comprado empresas para producir la soja, para vender la soja y para llevarla directamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, eso lo hace, adquirió el 51% de Líder Argentina, que era una de las más importantes empresas multinacionales de la producción de semillas y otros insumos. Hay complicaciones adicionales es decir, porque esto nos limita en la posibilidad de control del mercado de granos y oleaginosas. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál sería la solución para ser exportadores de soja y quedarnos con el excedente?
porque si lo que mejor tenemos es la soja, y si vivimos de la soja, algunos se asustaban esto, que llegara a hacerse, ¿no? Esto hay una antigua historia del IAPI, es decir, un ámbito concentrador que el Estado concentre y maneje la compra-venta de soja. Bueno, ahí Cristina se hubiera ido antes, ¿no? Si hacía eso, no creo que lo hubieran permitido de ningún modo, no sé si lo tenía pensado hacer, pero lo que es cierto es que cuantos más capitales, porque el control del mercado de granos y oleaginosa se complica con la llegada de China también. Porque es a la ya concentrada estructura que tenemos de biotecnológica y agroindustrial, las inversiones chinas vienen para producir y dirigir a su propio mercado, invierten en China para producir lo que luego se venderán a sí mismos. Es decir, en vez de producirlo nosotros y vendérselo a China, venían para producirlo a ellos y vendérselo a ellos mismos. Ese era el negocio, que no estaba claro para nada. Y hablando de nombre, porque este asunto del poder y de quiénes tienen el poder y de quiénes marginan, hablando de nombre, bueno, todos tienen nombre y apellido. ¿Quiénes son? Monsanto y algunas de las corporaciones biotecnológicas como Syngenta y Bayer. Los terratenientes y los que manejan los pools de siembra, que los conocemos, son los Grobo, Presudel, Tejar, Maggi, Cargill, ADM, Bunge, que son los que transportan los granos de un lado a otro. Y por supuesto, también los gobiernos de cada uno de los países que apoyan de manera entusiasta este modelo. Entonces el modelo extractivista gesta formas territoriales que son opresivas y devastadoras, porque produce un despojo de los recursos, produce persecución de la población, produce por un lado hegemonía, porque contribuye a los sectores de poder del mundo, y por el otro lado marginación. Las dos cosas, hegemonía y marginación. En este proceso, las comunidades originarias, los pequeños productores, los campesinos, la agricultura familiar, dependiendo de particularidades, se enfrentan al hambre. No estoy exagerando, a la migración forzada, a la difusión de enfermedades, a la contaminación del agua, a las fumigaciones con agrotóxicos, a la destrucción de puestos y fuentes de trabajo, a la deforestación, a la depredación de suelos y a la pérdida de biodiversidad. Y no sé cómo estoy, pero tengo varias filminas que muestran la magnitud de la deforestación y en algunos lugares a los asesinatos. En Argentina hay un caso que algunos de ustedes habrán escuchado, todos no sé, que es el de Cristian Ferreira. Cristian Ferreira es un joven de 23 años. Acá dice, esto es algo que salió en página, que en el año 2011. En solo 2 años fueron asesinados 4 militantes por la defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandra Eli Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el COM de Formosa Roberto López. Y el miércoles, que es, esto está referido al 18, sería el 17, la lista sumó a Cristian Ferreira. En ningún caso están detenidos estos actores materiales, los actores materiales ni intelectuales de los crímenes. Y en Paraguay, la división de la tierra es absolutamente concentrada, el 80% de la tierra está en manos del 2% de los propietarios. El poder de los agronegocios generó la matanza de Curuguatí, 11 campesinos y 6 policías, la destitución del gobierno democrático de Lugo y una ola represiva que terminó con la vida de 3 dirigentes. Y podría seguir mencionando otros asesinatos en otras partes del mundo, en América Latina, en Brasil, por ejemplo, que los hubo. Bien. Ahora. Esto lo voy a dejar. En Argentina hay un caso muy famoso, que es el caso Pizarro, de avance sobre los derechos de los campesinos, que es en Salta.
Es una lucha muy desigual donde los sectores empresarios violan el cumplimiento de las leyes y atentan contra los derechos consagrados de la Constitución. En términos de deforestación, la deforestación ha sido entre 1998 y 2002 de orden de 230.000 hectáreas por año en Argentina y entre 2002 y 2006 de 330.000 hectáreas por año. Bueno, hay conflictos en todo el Chaco salteño, conflictos que involucran a millones de personas y en definitiva son todos estos procesos que producen acaparamiento, que ya mencioné, expulsión de población y demás. Voy a pasar estas figuras. Una conclusión es que los estados latinoamericanos, en el contexto de primarización y extractivismo, más que aliarse, parece que se subordinan al poder hegemónico. Dan por sentado estas cuestiones. La cuestión de la tierra y de los recursos ha sido, sigue siendo y seguirá central en la disputa del poder en América Latina. Bueno, esto lo voy a dejar. Estas filminas que estoy pasando rápidamente tienen que ver con diferentes expresiones de la desigualdad, producto de la socialización, de la marginación, cómo aparecen las villas, cómo aparecen ciudades medias y pequeñas y medianas ciudades en contraste, algunas muy en desarrollo, como vimos en la crisis del 2008, la que llamó la crisis del campo, sectores muy a favor de los grandes terratenientes y otros sectores muy marginales por resultado dentro de las ciudades, ¿no? Resultado de la expulsión. ¿Cómo enfrentamos estas cuestiones? Bueno, yo acá traigo una reflexión de Soya que define la dialéctica geográfica y habla del tercer espacio, del espacio vivido. Que también en este momento lo usa, antes lo trabajó Lefebvre, ¿no? Y entonces el espacio vivido, que también en algún momento Milton Santo ha hablado de las luchas, en el espacio vivido. Yo no soy, voy al final. Bueno, miren, en definitiva, voy ahí, dejemos ahí. Es esa. Sí, es. Necesito una nieta que salga del... Bueno, para no ser tan pesimistas del todo y tratar de tener algún futuro esperanzador, pero es además lo que creo, a los gobiernos hay que empujarlos. No a todos, algunos podemos, otros no podemos. Empujarlos a que cambien. Y esto se hace desde los movimientos sociales. Se hace de los actores y sujetos que luchan por sus derechos y demandan lo que aquí está puesto, otra cultura, otra educación, no conformista, más solidaria. La esperanza está en los movimientos sociales, está en los actores locales, en ese espacio de lo vivido, que mencionaba Soya y Lefebvre. Y hay algunos pensadores como Tavares que proponen discutir acerca de habla de los derechos de la naturaleza, empezar a recuperar lo que es los derechos de la naturaleza. Y eso implicaría una transformación cultural y simbólica de carácter contrahegemónico, es decir, lo que podrían hacer los movimientos sociales. Yo acá tengo dos frases, una del comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que dice así: nosotros somos la tierra, el agua, la semilla, los bosques, el aire, nosotros somos el campo. Consideramos la naturaleza no un recurso, sino un bien común que debemos custodiar para los pueblos y las futuras generaciones. La naturaleza también es sujeto de derechos. Con la tierra, que es parecido a lo que decía Tavares,
Con la tierra hemos constituido por décadas comunidades de cultura, vida, arte y producción de alimentos para nosotros y para los pueblos y ciudades que circundan los territorios donde habitamos. Somos más de 500.000 familias, las que aún resistimos, esto es en el 2008 le dijeron, ¿no? Las que aún resistimos a través de la agricultura campesina e indígena, mantenemos un potencial capaz de desarrollar procesos y tecnologías sanas de producción de alimentos para la población argentina. Yo creo que esto es una de las primeras cuestiones vinculadas con esto del territorio de lo vivido, en donde aparece el enfrentamiento hacia los modelos opresores en los cuales vivimos. Vivimos en este país y vivimos en el mundo en que habitamos. Y que otra cuestión muy interesante es lo que a raíz del 21 de septiembre de 2014, a 10 años del Día Internacional de la Lucha contra los monocultivos de árboles, dice el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, que pertenece a la Vía Campesina y a nivel internacional. Dice: desmantelemos el poder, es fantástico lo que dicen al entender, ahora lo voy a decir por qué. Desmantelemos el poder de las empresas transnacionales de plantaciones. Las plantaciones no son bosques, los monocultivos no son inteligentes. Campaña para desmantelar el poder de las transnacionales. Todos creemos, porque nos naturalizaron, que dependemos de la soja, todos creemos, porque lo naturalizaron, del poder de las transnacionales, ya no podemos hacer nada, o es muy poco lo que podemos hacer. Vía Campesina y los productores, si no construimos esa utopía movilizadora de los derechos que debemos conquistar, posiblemente nada podemos hacer. Pero Vía Campesina y muchos de los movimientos que están involucrados dentro de estas tendencias, de estas ideologías, de estas formaciones, creen, voy a decir algo que les va a sonar feo, creen que sí se puede. Ese sí se puede, digo que les va a sonar feo, porque ustedes saben que fue la consigna de Cambiemos. Pero pensemos también, a ver, ¿por qué Cambiemos? Cambiemos ganó. Con el sí se puede, para ellos. Busquemos un sí se puede para nosotros. Buenas noches. Vamos a ver ahora algunos indicadores, digamos, que mostrarían la evolución reciente de la Argentina para intentar dimensionar hasta qué punto lo que pasó es un relato o es una década ganada, ¿no? Porque la expresión década tardía también se usó mucho para referirse a la década del 80, por eso fuimos usados, hablar de la década del 80, de la década tardía y todo eso, pero no, está perfecto. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, intentando dimensionar las desigualdades. Intentando dimensionar las desigualdades en el territorio, a partir de una combinación de indicadores socioeconómicos y ambientales significativos que intentan llevar a una escala numérica qué tan bien o qué tan mal se vive en cada lugar de la Argentina. Esto es muy distinto de medir la pobreza o la riqueza. Lo que estamos viendo acá es qué tan cerca se está en educación, en salud, en vivienda, en variables significativas, de una situación que sería la mejor posible para el contexto temporal y regional en cada caso. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto. Mientras la pobreza se mide con respecto a un piso, por ejemplo, ganar de 3.000 pesos para arriba, de 5.000 pesos para arriba, o algo por el estilo, la calidad se mide con respecto a un techo, digamos, un techo alcanzable en función de la escala de valores y los logros de la sociedad. Ahí abajo de todo tienen algunas cifras, por ejemplo, un lugar de la Argentina que tiene 10% de graduados universitarios, en el 91 estaba prácticamente en el techo. O sea, si realmente un lugar de Argentina en el 91 hubiera tenido el 10% de la población que hubiera terminado la universidad, hubiera estado prácticamente en la mejor situación posible. En cambio, en el 2010, un lugar que se hubiera quedado con esos números, que eran casi óptimos en el 91, en el 2010 se hubieran quedado atrás. Esto para hacer una comparación en términos relativos. Si quiere una comparación distinta,
para determinar si 15 grados es frío y calor. Si uno viene del polo es calor, si uno viene del Ecuador es frío, ¿no es cierto? Bueno, acá pasa lo mismo. 10% es mucho o es poco. Bueno, depende del contexto nacional. En este caso, en un lugar que tenga 10% de graduados universitarios, en el 2010 no es que sea poco, pero tampoco es mucho. Está bastante lejos del techo, que es casi 23%. ¿Qué tomamos, digamos, para comparar la situación desde el 80 hasta el 2010? Yo, por razones de brevedad, voy a comparar sobre todo 2001 y 2010, pero esto mismo lo podemos hacer desde la década del 80. La dimensión socioeconómica tiene que ver con educación, salud y vivienda, con estos porcentajes, y la dimensión ambiental, digamos, un 40% con estas dos variables. La dimensión ambiental, digamos, tiene una ponderación del 40, digamos, esto también es una cuestión metodológica de discusión que se ve a largo tiempo, porque 60 y 40 y no 50 y 50, 80 y 20, cosas por el estilo, bueno, pero créanme que esto, digamos, lo trabajamos bastante para llegar a este número. ¿Qué indicadores tomamos, digamos, para saber a qué nos estamos refiriendo? Bueno, educación, la población que no terminó el primario, la población que terminó la universidad, no, digamos, de toda la población, sino la población que ya no asiste. Pues si tomamos a toda la población, nos veríamos afectados por el lugar que tienen muchos estudiantes. No hay muchos estudiantes, hay muchos que no terminaron la universidad, o por ahí muchos que no terminaron el primario. Nosotros consideramos solamente el segmento que en términos educativos colgó los botines. O sea, dejó de estudiar y hasta donde llegó, hasta no terminar el primario. Dejó de estudiar hasta donde llegó a terminar la universidad o el posgrado. Hay que aclararlo porque del 2001 en adelante el censo agrupa población universitaria y población con posgrados completos. Juntamos todo acá, claramente, porque si no, un lugar con mucha gente posgraduada jugaría en contra de la población universitaria. ¿Qué tomamos en salud? Bueno, la tasa de mortalidad infantil, una tasa que tiene la enorme ventaja de ser comparativa universalmente, no depende de la estructura demográfica. Uno puede comparar la tasa de mortalidad infantil de Tandil con la de China o con el barrio de Canadá, porque es una tasa que no depende de la estructura de la población. Y otra tasa, digamos, muy importante de salud, que es la población que tiene obra social, que no tiene obra social, digamos. En nuestro caso, además de ser un indicador de salud, es un indicador indirecto del grado de inclusión de la población en el sistema socioproductivo, porque acá tenemos con obra social a quienes, a los asalariados con un trabajo como la gente, o a los cuentapropistas que tienen ingresos suficientes para pagarse una obra social. La población flexibilizada, precarizada, desempleada, con bajos ingresos, etcétera, etcétera, lamentablemente no se puede dar este lujo, entre comillas. Y después, dentro de la división vivienda de equipamiento, hicimos varias pruebas. Bueno, ustedes vieron que el censo toma hogares A, casas B, si tienen calidad de materiales 1, 2, 3, 4, etcétera. Bueno, esto hay montones de pruebas acerca de la confiabilidad de los indicadores. Por ejemplo, cuando se habla de los materiales predominantes, si hay casas que tienen una parte de piso de tierra y una parte de piso de baldosa, el censista no sabe muy bien qué poner y eso introduce algunas dificultades, pero no se puede decir la calidad de los materiales y otras cosas. ¿Qué encontramos posta, digamos, que es confiable totalmente y que además es muy significativo desde el punto de vista de, digamos, las condiciones de salud de un hogar, si tiene o no inodoro, si tiene un no retrete con descarga? Y después, lo otro, también la población en hogares hacinados. En esto también vamos a distinguir, digamos, pobreza de calidad de vida, porque para que el sistema estadístico nacional considere que alguien es pobre, tiene que haber más de 3 personas por cuarto. Eso sería hacinamiento crítico. Como nosotros no queremos medir pobreza, sino calidad de vida, consideramos pobreza con 2 personas por cuarto para arriba. Pero hay estudios en Suecia o en otros países que consideran hacinamiento cuando hay más de 1 persona por cuarto. ¿Sí? Si nosotros ponemos hacinamiento más de 1 persona por cuarto, nos queda toda la Argentina en rojo. Pero si ponemos 3, nos queda muy poco. Entonces, bueno, es como todo, hay que calibrar, determinar si esos 15 grados es calor o es frío. En este caso, digamos, 2 personas por cuarto es un umbral razonable teniendo en cuenta la situación de la Argentina. Bueno, y lo más rico, digamos, ¿no? Porque hasta ahora esto que les mostré es sociología, lo puede hacer un economista, un sociólogo, un demógrafo, etc. ¿Qué podemos hacer nosotros de la geografía? Bueno, además tomar en cuenta los problemas ambientales. Problemas ambientales como estos, fíjense, digamos, la riqueza y la variedad de cosas que hay ahí. Bueno, desde el uso de plaguicidas en la agricultura, la participación en la industria en la medida del Producto Bruto, la contaminación al ruido del congestionamiento, las localizaciones peligrosas, las localizaciones con externalidades negativas, la inseguridad, los asentamientos precarios, los basurales, la sismicidad, el vulcanismo, los tornados, la inundabilidad y el malestar climático. Digamos,
En la geografía nos pasamos de mambo, ¿no? Con el determinismo, el positivismo. Parece que los santiagueños duermen siesta porque son vagos, ¿no? Que es lo mismo vivir en la Antártida o vivir en Tandil, digamos, hay algunas cosas que influyen. Y después, bueno, los recursos recreativos. Acá tenemos algo muy importante para la vida cotidiana también, los recursos recreativos. De base natural, la lista que tenemos ahí, lugares que tienen playas, balnearios, relieve, nieve, parques, espacios verdes, cosas que hacen más amena, más agradable nuestra vida cotidiana, digamos, no son ninguna natural, porque ya no hay nada natural en el mundo, pero sí ponemos que son de base natural porque son claramente transformados por la sociedad. Y después tenemos los recursos recreativos claramente socialmente construidos. Acá tenemos desde la estética y el patrimonio urbano, los centros comerciales, los centros deportivos, los centros culturales. Si un local en el medio, digamos, de la región pampeana, el intendente se juega, es una pileta climatizada, un polideportivo, la gente tiene un elemento más de atractivo que si el único elemento para recrearse es ir a tomar mate a la plaza del centro, cosas por el estilo. Estas cosas influyen mucho en la vida cotidiana de la población. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Los mapas. Fíjense esto, lo que yo quiero señalar es que todos estos mapas muestran simplemente algunos de los resultados entre el 2001 y el 2010 de algunas variables significativas de todas las que mencionamos. Quiero destacar que los dos mapas tienen los mismos intervalos. O sea, acá ven un mapa a la izquierda con 4 colores, rojo es la peor situación relativa, verde fuerte la mejor situación relativa y naranjado y amarillo son las intermedias, como un semáforo, ¿no? Rojo peor, verde mejor, etc. Y a la derecha lo mismo. Los dos mapas tienen los mismos intervalos. O sea, en rojo están los lugares donde la población que no terminó el primario está entre el 34 y el 67%. El mapa de la izquierda y el mapa de la derecha representan la misma variable, con los mismos valores, con los mismos cortes de intervalos, pero podemos ver que realmente hubo cambios. Acá esto no es un relato, ¿no? O sea, uno ve, por ejemplo, que en rojo, en el 2001, digamos, departamentos donde la población que no había terminado el primario era más del 35%, son nada menos que 125 departamentos, lo que ustedes tienen a la izquierda. En cambio, a la derecha, en la misma situación, tenemos muchos menos. Así a ojo, puedo decir, son unos 30 aproximadamente. ¿Sí? Esto mismo lo podemos ver para otras variables. Lo vemos, por ejemplo, para la mortalidad infantil. A la izquierda tenemos el promedio del trienio 99-2001, porque la tasa de mortalidad infantil, como es una tasa sobre los menores de un año, está sujeta a aleatoriedad estadística y si uno toma los valores de un año pueden ser aleatorios, por eso tomamos un trienio para suavizar esos valores. Si tomamos un quinquenio ya entra a ser complicado porque al comparar dos censos, digamos dos momentos separados de 10 años, un quinquenio solapa las reales diferencias. Entonces, bueno, un trienio es un compromiso entre la aleatoriedad estadística y la necesidad de comparar una década contra otra década. Bueno, una vez más, a la izquierda, jurisdicciones cuya mortalidad infantil está arriba del 20 por mil, números redondos, fíjense que son 125, ¿no? Las 125 departamentos que están acá en rojo, contra unos 25 aproximadamente que están por arriba del 20 por mil entre el 2009 y el 2011. ¿Sí? O sea, uno ve un claro retroceso de la mortalidad infantil en el territorio. Y acá tenemos otro indicador, digamos, significativo de calidad de vida para que veamos que todo esto no es Disneylandia ni un cuento de hadas, ¿cierto? Acá tenemos la población de hogares hacinadas, donde hay más de 2 personas por cuarto, a la izquierda el mapa del 2001, a la derecha el mapa del 2010, y vemos que los progresos que hemos visto en indicadores de educación y indicadores de salud no los vemos en indicadores de vivienda. Es decir, dicho en otros términos, si uno puede tener la hipótesis de que la calidad de vida mejoró entre el 2001 y el 2010, eso es válido sobre todo para algunas dimensiones. En particular, para la dimensión residencial no lo es. No nos olvidemos además que el censo fue hecho el 27 de octubre del 2010, previo al lanzamiento del plan Procrear, que aparentemente algún resultado en este sentido había dado, pero hasta octubre del 2010, digamos, la vivienda era un déficit pendiente claramente. Bueno, acá tenemos los mapas de los recursos recreativos de base natural, el mapa de las playas, de los balnearios, de los centros termales, de nieve, hielo, relieve, espejos y cursos de agua, parques y espacios verdes, con, digamos, un mapa síntesis, el de la derecha más grande, es el mapa síntesis de los recursos recreativos de base natural. Cuanto más en verde está un lugar, significa que tiene más elementos de amenidad para su población
no hablo como recurso turístico, hablo como elemento para la vida cotidiana. ¿Qué cosas puede hacer uno cuando tiene tiempo libre en Tandil o qué cosas puede hacer uno cuando tiene tiempo libre en Loma de Zamora? Que son bien distintas en un caso y en otro, eso a lo largo de todo el territorio. Después lo mismo con respecto a los recursos socialmente construidos, la estética del patrimonio urbano, los centros culturales, los centros comerciales y de esparcimiento, los centros deportivos y el mapa global de centros recreativos socialmente construidos. Si ustedes prestan un poquito de atención en el mapa anterior, en este, está muy penalizado el área metropolitana de Buenos Aires, porque si algo lo que carece es de recursos recreativos de base natural, sobre todo porque esto está tomado en relación con la población demandante. Tenemos Palermo, la Costanera, qué sé yo, para 13 millones de habitantes, o sea, en términos de tasa, no mueve el perímetro. En cambio acá vemos que en cuanto a recursos recreativos socialmente construidos, efectivamente dentro de la región metropolitana de Buenos Aires, no sé si la flechita se ve, se ve, gracias. Vemos la contradicción que hay en el interior del conurbano bonaerense, donde la ciudad autónoma y el eje norte, además de ser lugares más beneficiados desde el punto de vista socioeconómico, también son los que poseen más recursos escénicos, de amenidad, elementos, digamos, de tipo cultural para el bienestar de su población. Y después, bueno, el mapa de los problemas ambientales, los plaguicidas en agricultura, digamos, ¿no? Fíjense la supuesta prosperidad de la región pampeana, en algunas cosas estamos más jugados que el family, estamos bastante complicados. La participación de la industria del producto bruto, la contaminación, el ruido de congestionamiento, las localizaciones peligrosas. Bueno, son muchos mapas, ¿no? Yo sé que los mapas se critican, pero la verdad les digo, los geógrafos no compramos los mapas, pero los sociólogos, los economistas, los antropólogos los compran. Puedo asegurar que no tenemos que tener tanto complejo con el uso de mapas. La verdad que muchas cosas vistas en un mapa se ven mejor que muchos cuadros en largas exposiciones. El mapa de los tornados también, o sea, todos los elementos, digamos, de problemas ambientales. Acá tenemos otro, la inundabilidad, los asentamientos precarios, los basureros a cielo abierto, el disconfort climático, digamos, que es un elemento también que no se puede soslayar. Por muchas cosas no se puede soslayar, ¿no? Porque además de en Tierra del Fuego, una parte larga del año no se pueden hacer actividades al aire libre. Esto implica un gasto de calefacción mucho más alto, ¿no? Lo mismo ocurre en el norte, ¿no? Uno piensa, bueno, en el norte, qué lindo, actividades al aire libre, el aire acondicionado, esas cosas también, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este es el mapa promedio de los costos ambientales, digamos, teniendo en cuenta todos estos problemas ambientales. Bueno, para tratar de ser concreto, ¿no? Y sintético. Fíjense la evolución de estos indicadores socioeconómicos significativos en los últimos 2 periodos intercensales. Bueno, ¿qué pasa con la escolaridad primaria? Gente que no terminó la escuela primaria. Bueno, esto claramente va mejorando, ¿no? En el 91 casi 22 y pico no había terminado el primario. En el 2001, a pesar de la crisis y todo, como la escuela era un lugar para contener a los pibes, comedores escolares, etc., bueno, la escolaridad, digamos, fue un elemento de contención. Y esto siguió mejorando, digamos, bueno, menos gente le falta completar el primario. La población universitaria también aumentó, digamos, todo este periodo. La tasa de mortalidad infantil fue bajando, bajó más acá, después yo les puedo explicar por qué, porque una cosa son 5 puntos en este intervalo, es decir, bajar de 22 a 17, y otra cosa es bajar 5 puntos en este intervalo, es decir, de 17 a 2. Tenemos un indicador relevante que muestra realmente la crisis del 2001, ¿no? Digamos, la población sin obra social, fíjense que esto viene mejorando, a pesar de la crisis del 2001, esto fue mejorando. Acá vemos un retroceso. En el 91, 38% de la gente no tenía obra social, en el 2001 prácticamente la mitad, y en el 2010 se logran apenas mejorar los niveles del 91, o sea, se mejora con respecto al 2001, se mejora, no es difícil mejorar con respecto al 2001, vamos a admitirlo, pero incluso se mejora con respecto al 91, no mucho, pero algo se mejora. Fíjense que el hacinamiento no mueve el amperímetro, está prácticamente igual, es paramétrico, y la disponibilidad de retrete mejora un poco, pero tampoco mejora gran cosa. Bueno, la combinación ponderada de todo esto da esto, digamos que un argentino promedio en el 91 tenía un índice de calidad de vida por debajo de 5 puntos, en el 2001 de 5,23 y en el 2010 de 6,09. ¿Cómo lo podemos dimensionar esto? Si es mucho, es poco, cuándo se mejora más, cuándo menos. Bueno, yo, digamos, tengo el vicio de la demografía, llevar toda tasa, etc.
Llevando esto a tasas anuales, porque fíjense que los periodos intercensales son distintos. Entre mayo del 91 y octubre del 2001 hay 10 años y medio. Y entre octubre del 2001 y entre noviembre del 2001 y octubre del 2010 hay un poquito menos de 9 años. ¿Sí? Entonces, el periodo intercensal 91-2001, este índice de calidad de vida creció al 6,03 por mil anual. En cambio, entre el 2001 y el 2010 creció al 17,05 anual. Dicho en otros términos, la tasa de crecimiento se triplicó. No se podría explicar de ninguna forma que haya habido, digamos, una continuidad, sino que acá realmente hay un cambio dependiente. Porque tenemos un poquito de formación estadística, matemática, podemos ver que una tasa del 6 por mil es una cosa y una tasa del 17 por mil es otra, ¿no? Esto se nota claramente acá. Ahora bien, ¿qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué pasa con la combinación ponderada de todas esas variables que yo les mostré? Bueno, se refleja en este índice de calidad de vida. A la izquierda tenemos el índice del 2001, en rojo las peores situaciones, en verde las mejores, una vez más. Fíjense que si uno toma los mismos parámetros, los mismos intervalos de las mismas variables, nosotros en el 2001 teníamos números redondos, 126 departamentos con muy baja calidad de vida, están en rojo. Con esos mismos parámetros, en el 2010 tendríamos nada más que estos que están acá. Y los que están en verde, que eran unos 120 y pico también, en el 2001 pasarían a ser muchísimos más. Esto que lo podemos ver en un mapa, lo vamos a ver más claramente en un cuadro, el cuadro de la página siguiente. Fíjense, el índice de calidad de vida muy bajo, que eran 132 departamentos en el 2001, había 3 millones y pico de personas. El índice de calidad de vida alto en el 2001, que eran 10 millones de personas, eran 117 departamentos. Comparemos con el 2010. ¿Cuántos estaban en los departamentos en rojo en el 2010 teniendo en cuenta los parámetros del 2001? Bueno, bajaron de 132 departamentos a 27 y si quieren, en términos de población residente, de 3.300.000 a 536.000. El otro extremo, los que están en la mejor situación, o sea, los del cuartil más alto, ¿no? En el 2001 eran 117 departamentos o 10 millones y pico de personas contra 305 departamentos o 28 millones de personas en el 2010. No significa que estos 28 millones de personas vivan fenómeno, ¿no? Simplemente es considerando comparativamente de forma rígida los parámetros del 2001 trasladado al 2010, cuántas personas serían en un caso y en el otro. Y por último, digamos, otra forma de ver los procesos de convergencia, divergencia territorial, etc. Este análisis comparativo por regiones. Hace rato que la región metropolitana de Buenos Aires, que en algún momento fue la segunda región en calidad de vida, o estilo, fue desplazada al cuarto lugar. En el 91, si uno hubiera hecho esta comparación, la región metropolitana estaba segunda. La que está primera, ¿cuál es? La Patagonia. Patagonia 6,48, primer puesto de calidad de vida en 2001, última lamentablemente el día con 4,62. Pero fíjense los valores del 2001 comparados con el 2010. Fíjense la distancia entre la situación de la mejor región y la peor región en términos de brecha, digamos, en términos de puntaje y en términos de indicadores más robustos como la desviación estándar, la media, el coeficiente de variación, donde teníamos un coeficiente de variación de 11,67 en el 2001 entre 6 regiones y un coeficiente de variación de 6,06 entre las 6 regiones en el 2010. Es decir, el nordeste y el noroeste lamentablemente siguen siendo las regiones que están en peor situación en términos de calidad de vida, pero también se achicaron, digamos, se achicó la distancia, se achicó la brecha con respecto a la Patagonia y a la región pampeana, que, bueno, siguen hegemonizando los dos primeros lugares. Bueno, esto era lo que quería mostrar. Gracias.